o vinculado a la exposición de los juramentos de papel de José de Madrazo, y hoy tengo el placer de presentarles a Adrián Fernández Almoguera, que estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a la obtención de diversas becas y contratos de investigación, realizó un máster y un doctorado en Historia del Arte en la Universidad Sorbona de París. Estos trabajos se centraron en la construcción política de Madrid como capital entre los reinados de Carlos III y José Napoleón. Entre 2019 y 2022 fue miembro científico de la École Française de Rome, donde desarrolló un proyecto de investigación sobre el uso político de la arquitectura y la arqueología en Roma y Nápoles durante el periodo napoleónico. También fue becario de la Harvard University Center for Italian Renaissance Studies de Florencia, donde se ocupó de la reinterpretación de la cultura arquitectónica del Renacimiento en la Italia revolucionaria e imperial. Al volver a España en 2023, fue investigador Juan de la Cierva en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha sido profesor ayudante doctor. En la actualidad es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en las interacciones entre los sistemas políticos revolucionarios y el pensamiento arquitectónico y urbano en España, Francia e Italia. En la actualidad trabaja sobre los mecanismos de construcción nacional en diversas capitales latinoamericanas en la época de las primeras independencias, estudiados a través de la circulación de los arquitectos y los modelos teóricos y gráficos europeos que se implantaron en el territorio americano tras el derrumbe del sistema napoleónico. Ha publicado numerosos ensayos y artículos, participando también en varios proyectos de investigación nacionales y europeos, focalizados siempre en las interacciones entre los procesos de construcción nacional y las distintas esferas del arte y la arquitectura en torno al año 1800. Sin más, les dejo con Adrián Fernández Almoguera. Muchísimas gracias, Carlos, por la extensa presentación. Muchísimas gracias a todo el público reunido esta tarde hoy aquí. Uno cuando tiene que preparar una conferencia siempre se pone nervioso, confía en que cuando hace sol y es sábado por la tarde en Madrid, pues la sala va a estar medio vacía, pero bueno, para beneficio de la exposición de Carlos y del interés por el estudio del periodo que ocupa tanto la exposición como el ciclo de conferencias, la sala está llena y no puedo sino agradecer de verdad, sinceramente, toda la presencia de todos y cada uno esta tarde para oír mi conferencia. Esta conferencia, como leen en su título, Solo París es digna de Roma, se va a centrar en una cuestión que me ha ocupado bastantes horas de estudio a lo largo de mi trayectoria, y es la de las relaciones estilísticas, artísticas y políticas entre Italia y Francia en la época de las revoluciones, desde la Revolución Francesa hasta el retorno de Pío VII al trono de Pedro en 1815. Quería empezar esta conferencia con una imagen icónica que ya conocen muchos de ustedes, sobre todo los que han asistido a las magníficas conferencias de Bénédicte Savoy en la cátedra del otoño pasado sobre la restitución de obras de arte. Y son las imágenes que para mí marcan el primer acto o el acto fundacional de la problemática que les voy a presentar hoy, ¿no? Son las imágenes que muestran la llegada de los convoys de objetos artísticos, de archivos, de animales, de plantas, de toda una serie de patrimonios culturales, científicos y naturales provenientes de Italia hacia París como consecuencia del tratado que firman Francia y el Papa en 1797, por el cual Napoleón y las tropas francesas se apoderan de parte de los territorios italianos y piden como botín todos estos tesoros que acaban llegando a París y en concreto a las instituciones culturales francesas, entre ellos, por supuesto, el Laocoonte, pero otras esculturas de gran prestigio como el Apolo de Belvedere, archivos provenientes de toda Europa, etcétera, etcétera. Y es interesante porque esta cuestión del desplazamiento de obras de arte, de objetos artísticos y naturales, a finales como consecuencia del Tratado de Tolentino, ha sido siempre abordada casi siempre abordada desde una perspectiva de esos objetos y esas obras de arte. Pero el fenómeno es mucho más global. Y el fenómeno tiene mucho que ver también con la emigración y con el exilio político de muchos artistas que fueron fieles a los gobiernos republicanos en Italia y que a medida que estos gobiernos van cayendo en los últimos años del siglo XVIII se ven forzados por su trabajo con el enemigo a exiliarse y a recogerse en ese París que se había convertido en una nueva Constantinopla de artistas
como digo, refugiados de las persecuciones en Italia. Entre ellos, intelectuales como Ennio Quirino Visconti, que fue el director anticuario del Museo Vaticano y que es nombrado director del Louvre, o el propio hijo de Giovanni Battista Piranesi, que no solo emigra él, sino que se lleva consigo la calcografía de la familia y, por tanto, todas las imágenes, el imaginario colectivo sobre la Roma internacional que se había hecho famosa en el Grand Tour a través de estas estampas difundidas a gran escala y que ahora se iban a imprimir en París bajo la égida de los gobiernos republicanos. Y todo esto se articula en torno a una personalidad mayor, de la que también ha hablado mucho Benedicte Savoy, que es Dominique Vivant-Denon, que es el equivalente al ministro de Bellas Artes de Cultura de Napoleón, y que ven ustedes en esta imagen haciendo lo que mejor se le daba, es decir, robar cuadros. Robar cuadros por toda Europa, hacer listados de obras de arte, de patrimonio de esos estados vasallos que tenían que pagar su derrota militar con un tributo artístico que tenía que acabar en París, con el objetivo de hacer de París una nueva Roma internacional donde los artistas de toda Europa, a la que se aproximaran todos los artistas de Europa, desplazando así el aura gravitacional de Roma. Esto tiene una consecuencia muy importante a finales del siglo XVIII, que es esto que los franceses llaman la italomanía de la época del Directorio, ¿no? Creo que David, y en particular este magnífico y bellísimo retrato de Madame de Berniac, representan con una imagen muy austera toda esta cuestión de cómo la alta sociedad francesa se inclinan hacia el prestigio de las obras de arte italianas y el aura de la antigua Roma y se vuelven ellos mismos o se presentan ellos mismos como nuevos romanos. Y en eso es importante comprender el carácter premonitorio del David con el que José de Madrazo se forma en París a partir de 1801, porque con su famoso, celebérrimo juramento de los Horacios, un juramento no de papel, sino de óleo y de tela, él tiene, como digo, una visión premonitoria de una cosa que es fundamental, y es cómo Italia, y en particular la memoria de Roma, se convierte o pasa de ser un capital cultural, una inspiración, a un capital político, a una entidad política que se puede reclamar, que se puede resucitar y que se puede utilizar y poner al servicio de los regímenes que desde París se van a lanzar a la conquista de toda Europa. Por supuesto, creando además una estética internacional en la que se van a bañar y se van a empapar todos los alumnos que trabajan en su taller, incluido José de Madrazo, que es el mejor traductor español de todas estas novedades de la política artística y cultural del París el consulado donde se forma hasta 1803. Claro, hablar de todo este fenómeno es hablar de la cúspide, del vértice de la pirámide, ¿no? Este señor, que nace en una familia medio burguesa de Córcega, con un padre que representa perfectamente el ascensor social de la Francia de finales del siglo XVIII en un territorio alejado del centro de la nación, y que, gracias a sus increíbles dotes como estratega militar, empieza a ascender muy rápidamente en el escalafón y empieza a hacer una carrera fulminante. Les he extraído estas frases de un libro maravilloso, ¿no? La Confesión d'un enfant du siècle de Musset, donde describe con estas pocas frases la dualidad de este proceso en el que las madres de Francia no paraban de arrojar a sus hijos, ¿no?, a una guerra que encumbraba a este gran astro ascendente, que era Napoleón, con esta frase bellísima, ¿no?, de que solo había un hombre en Europa y todo el resto de los hombres solo intentaban como llenarse los pulmones con el aire que él iba dejando detrás en sus victorias. Lo que ven aquí es el Napoleón joven que sube al trono, digamos, de las victorias militares en una campaña que marcó el antes y después en su carrera. La misma campaña que marcó la llegada de las obras de arte a París, la campaña de Italia. Es un cuadro pintado en 1796. Es aquí cuando empieza, como digo, esa ascensión fulgurante a la cúspide del Estado francés, cuando empieza a conquistar entusiasmos, cuando empieza a darse cuenta que del campo de batalla se puede sacar un rédito mucho más superior para él y el sistema que él quiere crear. Y es aquí donde nace el gran mito, evidentemente, que se consagrará en la segunda campaña de Italia, perfectamente reflejada con este icono casi pop que pinta David a petición, su primera versión, hay 5, de Carlos IV de España. Este cuadro estuvo hasta 1812 en el Palacio Real de Madrid, donde vemos perfectamente, ¿no?, esta ascensión del hijo del medio burgués catapultado por unas guerras en las que él se maneja con mucha desenvoltura, al gran
cónsul, ¿no? Al gran caudillo de eso que ya no es una revolución, sino que se está volviendo un régimen todavía mucho más autocrático y personalista, y que va a desembocar, como todos saben, en la constitución del imperio. Napoleón tenía una visión política, y se supo rodear de gente que le aportó una visión cultural de lo que podía llegar a ser el régimen que él quería construir. Y para eso hace de París, o quiere hacer de París, el centro de ese nuevo régimen, y no solo el centro de un Estado francés, sino de un Estado supranacional donde confluyan no solo las obras de arte que habían llegado en 1797, sino un sinfín de objetos de patrimonio cultural proveniente de todos los territorios que con sus armadas va conquistando poco a poco, incluida la propia historia. Tomo aquí el excelente título del ensayo de María Pia Donato, El archivio del mundo, cuando Napoleón confiscó la historia, y que reflexiona del capital político que tienen los archivos que Napoleón se va llevando de todos los países para concentrarlos en París, entre los cuales estaban los archivos españoles, en particular los de Simancas, que estuvieron desplazados en París durante bastantes años. Y para reunir todo ese patrimonio se tiene que desarrollar una nueva capital con edificios que sean capaces de no solo contener, sino reordenar la historia. Reordenar la historia en clave moderna y siguiendo la visión que está dictando el gobierno central. Y de eso la documentación, por ejemplo, en torno a la construcción del Palacio de los Archivos Nacionales, es muy revelatoria de todos los debates de una cosa tan sencilla como cómo se ordena la historia universal en un mismo edificio, ¿no? París hay que embellecerla y hay que dotarla de monumentos, como él mismo diría en sus cartas. Como historiador de la arquitectura, yo me he aproximado a esta problemática de los monumentos napoleónicos en su relación a los modelos de los que parten, que son, en cuanto a los monumentos más destacados, siempre modelos de matriz clásica y romana. Evidentemente, la columna Vendôme es una transposición al contexto francés de la columna Trajana. Es interesante como en este delirio del desplazamiento y de la hegemonía militar francesa, algunos, como el general Pomerol, llegan a plantear por escrito, y publicándolo, que puesto que se va a construir una columna que se parece a la Trajana en la Plaza Vendôme, ¿por qué no desmontar la columna Trajana de Roma tambor por tambor y llevársela a París, ¿no? Puesto que París es la legítima heredera de Roma. Esto lo digo porque hace gracia, a mí también me la hace, pero hay que ponerse en la cabeza de estas personas que entendían lo que está pasando en Europa como un único estado unificado en el que entre las capitales se crean vasos comunicantes. Siempre, obviamente, y como en todo proceso de imperialismo cultural, con un fortísimo desequilibrio entre el que domina y el dominado, ¿no? En este caso, Roma y París. Aunque es interesante ver cómo ese equilibrio no siempre estuvo tan desequilibrado en favor del lado francés. Y, por supuesto, esto nos permite comprender mejor lo que pasa a lo largo del siglo XIX con muchos de esos monumentos y la reacción política de los ciudadanos y del público en contra de estos símbolos del imperialismo que sobreviven a Napoleón y se quedan marcando el espacio público de esta nueva Roma. Hay un ejemplo que a mí me parece muy significativo y sobre el que estoy trabajando ahora de manera particular, que es el del Arco de Carrousel, que todos ustedes han visto. La acaban de reformar, de restaurar para los Juegos Olímpicos, está perfecto, precioso. Y no sé si ustedes saben que durante algunos años encima del Arco de Carrousel estuvieron los caballos de San Marcos de Venecia. Otro botín de guerra que se llevó Napoleón desde Venecia hacia París, evidentemente enviando el mensaje de nosotros herederos de esta gran república extinta, ¿no?, que había conquistado Constantinopla, etcétera, etcétera. La cuestión es, ¿el imperialismo cultural napoleónico solo imita, solo copia, o hay algo más, o se va más allá? Y hablo de la arquitectura, pero también, esto es una pregunta extrapolable, a la pintura estudiada conforme a los modelos clásicos que imita, ¿no? Pues en realidad el Arco de Carrousel es un ejemplo que nos da una pista de lo que yo creo que es la capacidad inventiva del sistema artístico napoleónico, porque evidentemente es una copia casi literal del Arco de Septimio y Severo, pero introduce una novedad mayor. Lo ven ustedes en la fotografía, la policromía. Es un arco, es un monumento polícromo, de colores. No hay arcos de triunfo a finales del siglo XVIII ni principios del siglo XIX que introduzcan la policromía como introduce este. Con mármoles
franceses. Hay un debate. Al principio se quiere utilizar mármol de Carrara, mármol italiano, pero finalmente se construye con mármol nacional francés y se crea un monumento polícromo que abre la puerta al gran debate de la arquitectura del siglo XIX, que es la policromía, el uso del color en la gran arquitectura pública. Esta capacidad inventiva también se aplica a los espacios de exposición y de presentación con el público, y aquí entramos en la cuestión de la relación de los artistas con la manera en la que se disponen estas obras de arte llegadas desde Italia, y las novedades en cuanto a los museos, a los espacios de exposición, de clasificación y de conservación, tiene que circular. Se produce una guerra de imágenes, porque el capital simbólico de todo esto también se juega con las imágenes, en la que, por ejemplo, las salas del Louvre se convierten en un tema reproducido y del que se habla en las revistas especializadas, en libros publicados por arquitectos, pero incluso se acuñan medallas de bronce a poco coste. ¿Por qué? Porque son regalos que se pueden hacer y que se pueden transportar sin el temor a que sean destruidos o arrugados como el papel, y que favorecen que toda Europa se llene de microimágenes de los grandes hitos artísticos, espacios arquitectónicos y artísticos que está creando el imperio en París, ¿no? Intentando atrapar los siglos de ventaja que llevaba Roma en este mismo tipo de estrategias de visibilidad de la política cultural del régimen. Claro, esto, imagínense ustedes que son un artista como José de Madrazo, que nace en una provincia española, que llega a Madrid y que puede ir a París, pero el París del 1784, donde David envía los Horacios, no es el París del 1800, ¿no? Es un París que ha cambiado radicalmente y que ofrece un horizonte artístico increíble para los artistas, donde lo que cambia es una gran oferta para ver. Se puede ver mucho más, como este señor que visita el Louvre, no sabemos muy bien si está mirando el mosaico o a la muchachita que está al lado, pero en todo caso está mirando con una lupa. Y esto nos demuestra la importancia que tiene para la gente que visita estos espacios el descubrir todo ese patrimonio, mucho del cual estaba encerrado en conventos, en iglesias o en museos o en espacios expositivos de difícil acceso. La carta de Álvarez Cubero a la Academia nos da buena cuenta del impacto y de que estos artistas van al Louvre, ven estos mecanismos de exposición, ven estas obras y, por supuesto, se empapan. Y esto es fundamental si queremos abordar la cuestión de la formación de estos artistas desde un punto de vista del contexto que les rodea. Madrazo se va a Roma en 1803 y no se pierde el evento del siglo, ¿no? Este que ocuparía todas las portadas de las revistas hoy en día. La famosa coronación de Napoleón y la coronación de Josefina, con esta frase, no se sabe si apócrifa o verdadera, pero que cuentan las fuentes que cuando Napoleón salía de Notre Dame, se gira hacia su hermano José Bonaparte, el rey de España, el futuro rey de España, y le dice: «Ah, José, si nuestro padre nos viera», ¿no? Ahí sale un poco el pequeño burgués de provincias, ¿no? Que no termina casi de creerse lo que está pasando, ¿no? Y todo lo que se está montando en torno a él. Y es muy interesante porque en los dibujos preparatorios de David para este cuadro celebérrimo no solo cancela el gesto famoso de la autocoronación por las implicaciones que podía tener, sino que entre estos dibujos preparatorios a mí siempre me ha llamado la atención este del Papa, ¿no? Saben ustedes que el principio de dibujo parte del desnudo y va vistiendo poco a poco y completando el dibujo hasta la figura final. Porque este hombre, cansado, anciano, un poco decrépito, ¿no? Con un aspecto derrotado, es realmente como Napoleón veía a Pío VII y es como Napoleón veía el gobierno pontifical y la mayor parte de gobiernos de la península italiana que él había conquistado y que él quería reformar. También me parece interesante cómo todos estos acontecimientos históricos que derivan en grandes encargos, ¿no? Se convierten en el espacio para que los artistas reivindiquen una nueva centralidad, ganen dinero, ganen visibilidad y creen verdaderos fenómenos de masas, como fue la exposición de la coronación de Napoleón en el Salón de París, que fue un evento del cual les invito a escuchar la conferencia del profesor Daniel Crespo Delgado en esta sede, que se centra en estas cuestiones, ¿no? En estas estrategias que tienen los artistas para hacer de su capa un sayo y para utilizar las vicisitudes históricas de este momento en su propio beneficio. Madrazo llega a una Roma de difíciles equilibrios. Pío VII, después de la caída de la República Jacobina, se vuelve al trono, intenta relanzar un mercado del arte un poco trastocado. Los ingleses no pueden venir a Roma porque hay un bloqueo continental,
una gran parte del mercado se ha perdido, entonces se crean iniciativas como esta revista que intentan sponsorizar a los artistas jóvenes presentes en la ciudad y en la cual aparece un artículo sobre José de Madrazo con un cuadro que además fue expuesto y cosechó bastantes críticas y bastante éxito. Él se inserta en este sistema de la Roma de la primera restauración y además él, consciente del capital simbólico y de la posición que le puede proporcionar el acercarse al poder, dice que solo va a pintar cuadros de su patria, ¿no? Claro, estamos en 1807 cuando pinta la muerte de Viriato. Napoleón está a las puertas de España, ya está intentando convencer a Carlos IV de que le deje entrar a Portugal. Carlos IV tardó un poco en darse cuenta de que había muchos militares en la península, reaccionó un poco tarde, pero él es consciente, ¿no?, de que esta amenaza napoleónica a España puede ofrecerle una posición, el hecho de pintar este tipo de temas. Lo que pasa es que la ambición de Napoleón para Roma no se iba a acabar con simplemente una relación de comprar obras de arte, etcétera, etcétera. Él quiere gobernar Roma y a partir de 1808 las tropas napoleónicas, capitaneadas por el general Miolí, conquistan la ciudad, arrestan al Papa en el Quirinal y establecen eso que ven ustedes aquí caricaturizado. Un gobierno provisional que se llamó la Consulta Extraordinaria para los Estados Romanos. Esta caricatura me interesa mucho porque representa muy bien las críticas y los temores de los artistas en este momento de transición. Vemos el trono de Pedro en la Basílica de San Pedro, los rayos de gloria divina han sido sustituidos por bayonetas y este monstruo ciego, que es la consulta, que es el gobierno napoleónico, no solo pisotea la escultura, la pintura, sino que exprime la cabeza del funcionario y del artista sacándole dinero, ¿no? Esto resume muy bien los temores que tenían los artistas que vivían en Roma, pero también el temor que tenía el sistema napoleónico de ser criticado por haber destruido un sistema artístico secular, porque nosotros ahora vivimos en una sociedad en la que no nos damos cuenta del impacto que tiene el que le corten la cabeza a un rey o que supriman las órdenes religiosas de un día para otro. Pero piensen ustedes que con la supresión de las órdenes religiosas de Roma, los artistas perdieron el 40% de su mercado de trabajo. Si a eso le añadimos que los británicos no pueden venir, que las familias aristocráticas que no juran fidelidad les expropian sus casas y no pueden comprar más arte, claro, el contexto, el panorama de los artistas es cuanto menos complicado. ¿Qué hace la consulta? ¿Qué hace el sistema napoleónico? Obligar a jurar, hacer juramentos de papel, compromisos. Les he traído el caso más singular, que es el de Antonio Canova, un artista que evidentemente es el vértice central de toda la esfera artística de la Roma de finales del siglo XVIII. Hay una anécdota, hoy he traído muchas anécdotas, esta también es muy curiosa. Cuando estalla la Primera República, le convocan en la Academia de San Luca con una serie de artistas y le leen la retahíla de juramentos que tiene que hacer: odio a la monarquía, odio al fanatismo religioso, odio a los príncipes avaros. Y Canova da un golpe en la mesa, se levanta y dice: yo no odio a nadie. Y se niega a firmar el juramento, pero como es Canova, un poco se lo permiten, cae la República, es un artista que hay que seducir, etcétera, etcétera. Al final, Canova acaba por claudicar en 1812 y se ve obligado a jurar sobre papel la fidelidad a Napoleón y su adhesión al imperio. Esto, bueno, puede tener una importancia secundaria si no lo analizamos a través de fuentes como este documento, que creo que es inédito, que he podido encontrar en los Archivos Nacionales de Francia. La imagen de fondo que ven ustedes es un dibujo de Felice Gianni ofrecido a Canova como regalo, y es una alegoría del joven Canova accediendo al templo de la inmortalidad. Lo ven ustedes, ¿no? Están grabando all'immortalità di Canova. Esta imagen representa muy bien lo que Canova significaba para los artistas. Era el papá de todos, ¿no? El protector, el guía espiritual. Y en esta carta, Martial Daru, que era el gerente de la casa del emperador en Roma, el jefe de la casa real, por así decirlo, explica, ¿no?, al ministro del Interior que le ha costado mucho que Canova firme, porque él tenía estos principios un poco de que le habían comido la cabeza y que no quería firmar el documento, etcétera, etcétera, pero que finalmente ha firmado. Y que esto va a atraer y a legitimar este compromiso delante de los muchos artistas y personalidades importantes que está en Roma. Claro, atraer, forzar y seducir a Canova es una manera de legitimar toda la política y todas las decisiones de la política cultural que se van a tomar en Roma en este momento. Y Canova no es tonto, no firma un juramento sin obtener nada a cambio.
Si pensamos en unos famosos encuentros que hubo entre Canova y Napoleón en el Palacio de Fontainebleau en 1810, eso está contado por el propio Canova, que escribe un diario de viaje y está transcrito en una edición de Hugh Honor y muy interesante. Él nos cuenta como, bueno, que se entrevista con el emperador, que al principio tenía un poco de aprensión, porque claro, el emperador del mundo, ¿no? Pero que Napoleón se muestra muy condescendiente con él, que esto deriva de una charla casi, no digo entre amigos, pero entre personas que se consideran casi al mismo nivel, lo cual dice mucho de la valoración de Canova por parte de Napoleón. Y en una de ellas, Canova le dice, mire usted, Roma está fatal, los artistas no tienen dinero, los arqueólogos no trabajan, las calles están llenas de barro, y consigue suscitar esa, podríamos decir, vergüenza torera de Napoleón y consigue que se comprometa a enviar fondos para Roma, millones de francos, para la Academia de San Luca, para las excavaciones arqueológicas, para los embellecimientos de la ciudad y también para comprar arte a los jóvenes artistas de la ciudad. Y ahí es cuando Napoleón dice esta famosa frase que Canova reporta en su diario: yo restauraré Roma, ¿no? Yo soy el restitutor urbis, el nuevo Augusto de la ciudad, y gracias a esta información que me has dado yo me hago cargo de lo que tiene que pasar, ¿no? Y ahí empieza una serie de grandes proyectos arquitectónicos, que son sobre los que yo he trabajado en la estancia cuando estaba trabajando en Roma, como decía Carlos, cuyo discurso general giraba en torno a la transformación de Roma de una ciudad papal religiosa en una capital burguesa y laica de principios del siglo XIX, ¿no? Este ejemplo que les pongo aquí es muy sintomático. ¿Por qué? Es un proyecto para transformar la Fontana di Trevi, la plaza de la Fontana di Trevi, claro. La Fontana di Trevi era considerada como el mayor monumento o el último gran monumento de la Roma barroca, el monumento más representativo de los últimos brillos de esa Roma pontifical, de la iglesia triunfante, ¿no? Y todo se debe a ese urbanismo que muchos de ustedes conocen, ¿no? De la sorpresa. Uno entra a la calle y ve de repente este espectáculo, este telón de fondo, ¿no? Este proyecto intenta no solo anular toda la cuestión de la urbanística barroca, del urbanismo barroco de Roma, sino reescribir, ¿no? Insertar ese monumento papal en un contexto urbano que es completamente distinto, que es clásico, ultraclásico, que representa al nuevo gobierno. Lo mismo con los cementerios, porque la construcción de cementerios públicos quita a la iglesia la prebenda de pedir dinero por entrar a la gente en las iglesias, en el interior de las iglesias. O los grandes proyectos de embellecimiento, como el Jardín del Gran César, que se empezó y que cuando Napoleón cae está casi acabado. De hecho, lo que ustedes ven hoy cuando van a Roma no es sino el proyecto napoleónico retocado en la época de Pío VII con una serie de ornamentos. Lo mismo con el tema de la arqueología. Fíjense ustedes en este antes y después, de nuevo las imágenes que circulan y que enseñan el poder benefactor de la administración napoleónica de la columna trajana. Y aquí es interesante porque mientras que se está construyendo una columna trajana de bronce en París, el modelo original se está restaurando en Roma, ¿no? Ven ustedes cómo ese equilibrio ya no está tan desequilibrado, sino que se convierte en un juego especular entre monumentos de las dos capitales. De nuevo, creando espacios que a día de hoy siguen marcando el rostro arquitectónico de la ciudad que visitamos cuando vamos a la Roma moderna. Y hay un aspecto fundamental, y además que tiene que ver con la política de exposición de los cuadros o con estas dinámicas de autopromoción, y es que se hable de todo esto, que las imágenes hablen, pero también que los periódicos hablen. Y esto es una particularidad del sistema napoleónico. ¿Por qué? Porque al estar media Europa dominada por el mismo régimen, la información circula más rápidamente y los periódicos de París, de Nápoles, de Kassel, de Roma o de Florencia tienen una mayor comunidad que puede interconectada, que hace que todo esto que está pasando en Roma se conozca en todos los puntos del imperio, para que la opinión pública sepa que Napoleón está poniendo dinero, está restaurando, está construyendo y está asumiendo ese rol que le toca, ¿no? Asumir como descendiente de los emperadores. Insisto, el objetivo fundamental es esto que ven ustedes aquí, que los monumentos de la grandeza de Roma dejen de ser el teatro de procesiones, de penitencias, de todo tipo de actos religiosos y se conviertan en el terreno de batalla de eso que mejor hacen los burgueses a principios del siglo XIX, que es debatir.
¿no? En esta caricatura, bastante curiosa, se ve un combate, un áspero combate dentro del Coliseo entre un arquitecto, un escritor anticuario, un personaje vestido de la antigua y Carlo Fea, que era un historiador de la época, que se están peleando, ¿no? Están peleando en torno a la restauración de estos monumentos. Ya no hay procesiones, la religión ya no gobierna el tiempo de la ciudad, sino que ahora es la cultura, la arqueología, la historia la que marca el compás de la esfera cultural. Y en esto entran, por supuesto, las exposiciones, ¿no? Exposiciones oficiales y laicas, es decir, que no tienen que ver con una congregación que expone un cuadro o un determinado artista que en su taller expone otro cuadro. Aquí el Estado, en 1809, organiza la exposición del Campidoglio, una exposición que reúne obras de arte de todos los principales artistas jóvenes presentes en Roma. Fíjense cómo lo apoya el sistema, que hasta el rey de Nápoles, Joaquín Murat, viene a la exposición, la visita y se encarga un dibujo del rey de Nápoles, del cuñado de Napoleón, visitando la exposición. Claro, curiosidad, no hay ni un español en esta exposición. ¿Por qué? Porque José de Madrazo y sus amigos se niegan a jurar sobre papel fidelidad al sistema napoleónico y son encarcelados. Son encarcelados en el Castel Sant'Angelo, hacen prisión, sufren la prisión, hasta la intervención de Canova. Antonio Canova es el que interfiere con el gobierno y le pide que por favor les libere y en cierta manera les reinserta. A esta exposición no les dio tiempo a llegar. Aquí tengo un documento bastante interesante que no he encontrado yo, pero que está accesible en la Biblioteca Artesana de Roma, que es la guía de esta exposición, anotada con anotaciones críticas por un visitante que al lado de cada cuadro añade molto bello, paesaggio molto carico, il colore non va bene, ¿no? Va anotando una serie de anotaciones que luego se tenían que transformar seguramente en una crítica publicada en un periódico oficial, ¿no? Y así nos damos cuenta de todo el recorrido de la gente que está trabajando para transmitir el mensaje que quiere transmitir el poder en este momento. Y es en estos años en los que empieza a haber, después del 1809, se empieza a apreciar contactos entre los artistas españoles y las grandes personalidades del gobierno napoleónico. Les traigo esta pintura de José de Aparicio, que es una pintura que es un cuadro, lo podemos decir así, porque fue encargada por el barón de Gerando, que era algo así como el concejal de cultura del Ayuntamiento de Roma, ¿no? Que le encarga precisamente al artista español este cuadro, estaba en sus colecciones hasta que pasó a un museo público francés, y este cuadro nos demuestra cómo la administración napoleónica hace eso que Napoleón le ha encargado, es decir, pagar cuadros, financiar obras de arte a los jóvenes artistas que están en Roma en este momento. Y hay un evento que cambia no solo el destino del imperio, sino el destino de Roma y de los artistas que están en Roma, en particular nuestro José de Madrazo. En 1811, después de un divorcio muy problemático que también ha sacado de quicio al Papa, Napoleón Bonaparte, con su segunda esposa, María Luisa, tiene eso que ha anhelado durante todos los años de ascensión en el poder, un heredero, un niño que legitime, que le asegure que cuando él no esté, o si le matan en el campo de batalla, alguien va a heredar ese sistema que él está creando. ¿No acaso Napoleón apenas nace le da el título de rey de Roma? Le hace heredero directo de Roma, le coloca en la línea genética casi de los príncipes herederos de la Roma antigua y encarga a sus ideólogos que construyan toda una iconografía en torno a su hijo como hijo de los dioses, hijo de Minerva, hijo de Júpiter, heredero, ¿no? Como digo, legítimo de la Roma antigua. Pero además, el nacimiento del rey de Roma marca o desencadena otra cuestión que para Madrazo y los artistas españoles, sobre todo Álvarez Cubero, es fundamental. Y es que por primera vez, en un momento en el que hay una cierta pausa en las guerras en Europa, en 1811, Napoleón empieza a planear venir a Roma, porque nunca había estado en Roma. De hecho, nunca fue a Roma. Al final no consigue ir porque a partir de 1812 la campaña de Rusia complica todo, él se tiene que ir al frente y se anula esta visita. Pero durante 2 años, casi 3 años, del 11 al 13, se plantea el problema de dónde alojamos a la familia imperial cuando venga a Roma. No hay un palacio digno en la ciudad que tenga la grandeza y el prestigio suficiente para alojar tanto a Napoleón como a María Luisa,
como a todo el séquito que iban a traer. Evidentemente los artistas, apenas la voz se empieza a correr, se frotan las manos, porque eso quiere decir que toda la cúspide del Estado va a venir a Roma y lo que van a hacer es comprar arte, hacer encargos, ¿no? Y se crea una microrevolución, de la cual se habla mucho en los mentideros de la ciudad. Al final se decide por una cuestión práctica, pero también simbólica, porque cuesta menos, pero también porque es otra victoria simbólica contra el Papa, ocupar y transformar el Palacio del Quirinal, la residencia urbana del Papa, y transformarlo en el Palacio Imperial para Napoleón. Y para esto se llama a un joven, a otro joven arquitecto que estaba despuntando. No se llama a un arquitecto de estos súper consagrados, ¿no? Y que lleva trabajando muchos años, sino que se confía en un joven arquitecto recomendado por Canova que se llama Rafael Stern, que diseña este proyecto de reforma para el Palacio del Quirinal y que Napoleón invita a venir a París. Porque Napoleón está allí, en el centro del imperio, y necesita ver los dibujos. Napoleón es una persona muy intervencionista en arte. Parece mentira y parece increíble que una persona que estaba todo el día entre cañonazos y dividiendo batallones, en el campo de batalla, en la tienda, entre cañonazo y cañonazo, firma decretos sobre la fuente del jardín del Palacio de Bóvoli, etcétera, etcétera. El plano de reforma lo quería controlar todo. Y más su palacio imperial en Roma. Y les traigo esta anécdota que es significativa de otra problemática de la que quiero hablar hoy, que es la llegada de este arquitecto a París con sus planos, súper contento, ¿no? Y se los enseña a Napoleón, y el arquitecto predilecto de Napoleón, Fontaine, este dúo de Percier y Fontaine eran los arquitectos los primeros arquitectos del régimen, cuenta en su diario, bastante ofendido, que Napoleón, cuando llega al italiano, le llama al italiano, les dice que los arquitectos franceses son unos inútiles y no saben construir, y además son muy caros y no sé qué, que él prefiere al italiano. Y él, muy ofendido, una vez más, porque Napoleón con los arquitectos era un poco comedido, le recuerda, esto es interesante que se permitiera hacer esto, la anécdota de Luis XIV y Bernini. Esta anécdota de Luis XIV cuando hizo venir a Bernini a París para que acabara el Palacio del Louvre, y aquello acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Como una advertencia diciendo, tú fíjate del italiano, que ya verás tú cómo va a salir el tema este del Palacio Imperial de Roma. Pero es muy significativa esta cosa, porque una de las preguntas que yo me formulo me he formulado preparando la conferencia es, claro, esta afluencia masiva de artistas extranjeros a los grandes encargos del imperio tuvo que despertar cierta animadversión en los artistas que tradicionalmente habían girado en torno a los órganos de poder del imperio, los artistas que estaban con Napoleón, los pintores que le acompañaban, ¿no? En este caso, el arquitecto aparece bastante molesto. ¿Estuvieron molestos los pintores franceses de que le encargaran a un español y a varios italianos de territorios fuera de Roma las pinturas del Quirinal? Bueno, eso habría que investigarlo. El caso es que se configura una comisión de especialistas, con Canova, con Daru, con Vivant Denon, y se empiezan a elaborar listas. Estas dos listas proceden de unos archivos que no son generalmente los que se han estudiado para esta cuestión. Me llama la atención que en la lista de escultores no solo aparece Álvarez Cubero, sino que aparece Ramón Barba. No sé si es una cosa nueva o no. La cuestión es que al final solo Álvarez Cubero participa en la decoración escultórica, y ahí tenemos a nuestro joven Madrazo, ¿no? Tan contento, tan patriótico, que pasa de pintar a Viriato a trabajar para el Palacio del Emperador de los franceses, que había conquistado su patria. Y esto nos invita a reflexionar sobre este trampolín a la fama, ¿no? Que proporcionaba el imperio a los artistas. Les traigo aquí un recorte de prensa en el que se habla de los trabajos en 1813, de las obras que se han completado en el Quirinal, donde se dice cómo los mármoles, el granito, los pórfidos que se han utilizado son de muchísima riqueza, y los pintores más famosos y los más hábiles escultores de Roma han participado en esta empresa. Claro, es que si tú coges este recorte, vuelves a España y lo enseñas, bueno, te cancelarían porque has trabajado para Napoleón. Pero se está hablando aquí de José de Madrazo, que es un pintor que, bueno, no voy a entrar en evaluaciones estilísticas, pero no era un pintor de una importancia tan destacada como su maestro David. Forma parte de los más famosos y más hábiles que había en Roma, ¿no? Y a Madrazo le encargan un cuadro en unos apartamentos que iban destinados a la emperatriz María Luisa, que ven ustedes en este plano de color azul. Antes de la reforma de Stern, toda la galería azul era un espacio unitario.
muy representativo de la espacialidad arquitectónica barroca, de grandes galerías interminables llenas de pinturas, además de alumnos de Pietro da Cortona, con temáticas bíblicas. Stern la divide, hace 3 grandes salones, así de nuevo está reescribiendo la estética barroca del palacio, la memoria, cancelando la memoria papal del palacio, y se encargan una serie de pinturas a los distintos pintores y una serie de relieves a los escultores. Yo quiero llamarles solo la atención, porque a mí me impactó mucho cuando visité este lugar, esa cuestión de los mármoles, los pórfidos y los granitos que se utilizan en los apartamentos imperiales. Esto que ven ustedes es el estado actual. No hay que hacer caso de la elevación de la sala, porque ha sido muy modificada no solo por Pío VII, sino por la dinastía Sabauda, cuando se instala en el palacio a finales del XIX. Pero ustedes fíjense en los suelos, donde se incrustan en intarsia mosaicos romanos originales extraídos de excavaciones que se estaban haciendo en esta época, con mármoles antiguos tallados y recortados a posta para hacer los suelos del palacio. O sea, ustedes imagínense el lujo, la cantidad de medios, la disposición total para los artistas que trabajan aquí y cómo esto, evidentemente, acaba por convertirse en un centro de atracción que genera problemas. Ustedes ven aquí, les he puesto esta comparativa entre el bueno de Ingres pintando en su tallercito de la Trinidad de los Montes el cuadro que le encargan para la galería. Ahora hablaremos de la cuestión de Ingres porque es también muy destacada. Y 2 cartas recientemente publicadas por una cuestión totalmente paralela, pero en las que lo que llama la atención es que el arquitecto escribe al gerente de la corona para decirle que cierre el palacio porque está lleno de gente que no para de entrar y de circular para ver las obras de arte nuevas que hay en el palacio. Y más curioso aún, bueno, él dice que además es muy peligroso porque, y lo dice literal, estos son solo 2 extractos, pero en las cartas dice que se le puede caer un cubo a la cabeza a alguien, que pueden robar un candelabro de oro, que no es factible que la gente entre libremente a ver esto. Pero esto no solo nos da el cariz en lo que se había convertido el Quirinal napoleónico para los artistas y para el público romano que quería ver arte contemporáneo de esa época, porque es que él dice que los propios artistas acompañan a la gente dentro para enseñarles sus obras en medio de este clamoroso, este espectacular palacio. Uno no puede evitar pensar que fue el propio José de Madrazo el que acompañó a Carlos IV y María Luisa en la visita que hicieron al palacio en marzo de 1812, ¿no? Como un mecanismo también de autopromoción, ¿no? Y esto es muy interesante, como el lugar artístico, la obra, el cantiere, que dicen en italiano, se convierte a la vez y en curso en un lugar de promoción y de exposición y de debate artístico, una cosa que en Roma no se había visto en décadas y décadas antes de la llegada del imperio. Este es el boceto del cuadro que le encargan a Madrazo, está expuesto en la exposición. Para mí es el dibujo que más me gusta, por eso lo he seleccionado también, porque es un dibujo, aparte de la rareza del tema de la aplicación del cromatismo, ¿no? Esto no quiero entrar en terrenos pantanosos teniendo aquí al gran especialista delante de mí y juzgándome con su mirada, pero a mí me gusta este dibujo porque veo muy bien, y yo que no soy especialista en la cuestión, leo muy bien cómo Madrazo se ha empapado entre Roma y París de algunas de las mayores novedades estéticas y estilísticas del arte de su época, no solo el dibujo lineal de Flaxman, ¿no? Sino también esa capacidad bastante importante de la construcción de paisajes idealizados de Roma que se había afinado tanto en la escuela de David, ¿no? Aquí ven este paisaje de uno de sus alumnos, de Gauffier, que además es contemporáneo de Madrazo y que hace este tipo de paisajes que también encontramos en los dibujos y las pinturas de Madrazo, como esta que vemos aquí. Este cuadro, esto es el boceto, el cuadro original estuvo expuesto, sabemos que fue criticado, que le criticaron en particular el cromatismo, los colores no gustaron, y también sabemos que Madrazo se negó a cambiarlo, y que el cuadro no se bajó, y que estuvo en el mismo sitio para el que fue hecho hasta los años 30 del siglo XIX, cuando el Papa lo encerró en un sótano del Palacio Lateranense, y creo que hace poco se ha encontrado en muy mal estado y sobrevive en unas condiciones penosas. Pero, de nuevo, pensando no solo en la obra, sino en lo que rodea la obra, ¿son solo pinturas? Creo que si analizamos el conjunto de temas que abordan los lienzos encargados para el Quirinal, nos damos cuenta de esta voluntad, no de la instrumentalización, ¿no? de estas pinturas como representación de la diversidad y de la amplitud del poder napoleónico. Y por eso encontramos incluso temas que tienen que ver con el califato abasí,
¿no? O sea, temas que representan a grandes monarcas del mundo oriental. No es de extrañar, si es el palacio que tiene que representar el poder del emperador francés, ¿acaso no conquistó el Egipto en 1798? ¿No? ¿Acaso Oriente no pertenece también al poder de este nuevo Pericles que en el Quirinal está construyendo un nuevo Partenón? Y luego hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y es estos desequilibrios de edad, prestigio y no voy a decir talento. Pero en todo caso tenemos que pensar que, claro, crear el Palacio del Quirinal ofrece a Madrazo y a Cubero y a los artistas, a los otros artistas que trabajan ahí, también jóvenes, el trabajar codo a codo con algunas de las figuras más prometedoras y destacadas del arte europeo de este momento, entre ellas Ingres, con el que Madrazo establece una relación de amistad ya en París y con la que mantiene el resto de su vida. Estos son dos cuadros, los dos cuadros que le encargan a Ingres para los apartamentos de Napoleón. Este del sueño de Ossian, que saben ustedes que es un mito inventado, que se pone de moda a finales del siglo XVIII y del que Napoleón era muy fan, muestra al poeta durmiendo y estaba pensado para la habitación, para el dormitorio de Napoleón. El emperador tenía que dormir debajo del poeta que sueña, ¿no? Por estos dos cuadros, a Ingres, que era el alumno más aventajado de David y ya una personalidad que destacaba mucho en la Academia de Francia, etcétera, etcétera, le pagan 2.500 francos. A Madrazo le pagan 3.000 por un cuadro, ¿no? Dicho así de pronto, no se va a ver en otra. Los artistas que participan en el Quirinal no se van a ver en otra oportunidad como esta, en cuanto a la remuneración, al prestigio, a la allure, como dicen los franceses, que esto les daba. Y es interesante, también si lo comparamos con el caso de Cubero y Thorvaldsen. Si Ingres era todavía un artista que, bueno, despuntaba, era importante, apuntaba de unas maneras increíbles, etcétera, etcétera, a Álvarez Cubero, que es otro artista salido de las provincias de la España de finales del siglo XVIII, le ponen a hacer un relieve para Napoleón, un relieve monumental, acotado al lado de Werther Thorvaldsen, que es sin duda, hay una disputa, no vamos a decir el escultor más importante de Europa, pero el segundo más importante de Europa después de Canova. Además, convertido en el héroe nacional de su país natal y en una personalidad de una importancia central, que no daba abasto en todos los encargos que le hacían los reyes y príncipes de Europa ya en este momento. Fíjense ustedes a qué punto el trabajo en el Quirinal es sintomático de la grandeza que le da a los artistas este espacio, que los dos bellísimos retratos de Thorvaldsen que ven ustedes aquí pintados, hacia 1814, los últimos albores del sistema napoleónico, aparece posando con traje de caballero y lo que aparece detrás es el relieve que le encargaron para el Quirinal. Fíjese qué interesante a la izquierda, que el relieve está apoyado en una mesa con una especie de mantel de satén, lo que es seguramente una estrategia de visibilidad que él tenía en su taller para que el relieve se viera mejor, ¿no? Se hicieron, creo que son 6 copias del relieve en mármol y en yeso que partieron a diferentes cortes de Europa. Pero lo que es interesante es que, claro, reflexionemos en esta oportunidad del Quirinal para Madrazo y Cubero mirando lo que hay alrededor y más allá de la propia obra que estaba expuesta. El Quirinal reinserta definitivamente a los artistas españoles en una centralidad romana y en esto también tiene que ver mucho la colaboración con la familia real en el exilio. Carlos IV y María Luisa están en Roma, Godoy también está allí, encargan cuadros, mantienen a los artistas y vemos que ya en 1813, cuando los trabajos del Quirinal estaban bastante avanzados, la prensa vuelve a hablar de una exposición de Madrazo, ¿no? Madrazo ha sido restituido desde la primera restauración y la exposición en el Palacio de España de nuevo de una de sus obras le inserta, como digo, en esta centralidad de la Roma de los últimos momentos del periodo napoleónico. Bueno, la historia de la Roma napoleónica acaba como toda la historia del imperio. En 1814 los napolitanos conquistan la ciudad, las cosas empiezan a ir muy mal, el pánico empieza a cundir en París, la contabilidad empieza a dar menos y menos dinero para los trabajos, lo que no se ha terminado en el Quirinal ya no se termina, mucho sí que se termina y se queda. Y 1815, Waterloo, Congreso de Viena, Canova va a París, Pío VII vuelve de manera triunfal a Roma y se dedica a hacer una estrategia muy simple, que es, va a cada uno de los sitios donde Napoleón ha abierto una obra monumental, borra el nombre de Napoleón y pone placas atribuyéndose el mérito de esa gran obra pública y de ese gran monumento, que son las placas que ven ustedes hoy por toda Roma, en la Plaza del Popolo, en el Foro Trajano, en el Foro Romano, ¿no? Es
uno de los casos más sintomáticos y claros de cancelación de la memoria del gobernante anterior y apropiación, no sé si indebida, de los méritos del que estuvo antes. Pero hay un último acto, que para mí es el acto que concluye de manera simbólica esta epopeya napoleónica en relación a Roma y a la romanidad. Y este acto se produce en 1815 en un lugar muy simbólico para el poder napoleónico, el Monte Cenis, ¿no? Que es el Monte Cenisio, es una cordillera que está entre Francia e Italia, en la que Napoleón construye una carretera que mejoró mucho las comunicaciones y aceleró no solo el correo, sino que las tropas entraran de manera más fácil en Italia cuando había que hacer la guerra. Y en 1813, momento en el que están avanzando los trabajos del Quirinal, se encarga la construcción de un gran monumento dedicado a Napoleón en ese paso fronterizo que simboliza las relaciones entre Roma y París, entre Francia e Italia. Les he puesto uno de los ejemplos, el más loco, por así decirlo, que es esta águila imperial de más de 40 metros que se tenía que construir, que nunca se construyó. Pero lo que es interesante es que en ese paso sucede una cosa bastante dramática y de la cual ambos bandos van a sacar bastante rédito político. En un momento en el que los carros con las obras de arte enviadas a París en 1797 están volviendo a Roma gracias a las negociaciones de Canova, el carro de Laocoonte resbala, la escultura se cae y se rompe. Es lo que ven ustedes ahí. Muchas veces, cuando vamos al Museo Vaticano, no nos preguntamos, porque al ser una escultura antigua, pensamos que es una marca del tiempo, una herida de los largos siglos que esta escultura ha vivido. Pero no, eso es una restauración de 1815 de una pieza de mármol que se desprendió del vientre de la escultura. Y esto tuvo un impacto y un debate muy fuerte tanto en París como en Roma. En París se decía, fíjense ustedes, ¿no? Qué inútiles, no saben ni devolver la escultura, ven cómo estaba mucho mejor aquí, ¿no? Esto es una desgracia, esto es una consecuencia de este tratado que nos ha robado las obras cuando hayamos construido el Museo del Louvre en un sitio perfecto, etcétera, etcétera. Y sin embargo en Roma, los ideólogos en torno a Pío VII, a lo que venden esto es casi como una maldición, casi como el último sortilegio de esta mala hierba que era Napoleón, que ha sido incapaz de desprenderse de su joyita, de su chuchería, antes de que entrara en Italia y prefiere romperla antes que verla volver a las colecciones papales. Es interesante porque la respuesta que el Papa, con sus arquitectos, da en los primeros momentos de retorno de las obras de arte es precisamente la construcción de un gran museo destinado a albergar las obras devueltas del Louvre en 1815. El arquitecto, no acaso, es el mismo, es Rafael Stern. Y los principios arquitectónicos de este espacio, el Braccio Nuovo, uno de los pocos espacios que todavía mantienen la iluminación cenital de los museos del siglo XIX, un espacio verdaderamente impactante dentro del Vaticano, utiliza muchas de las técnicas que Stern había utilizado en el palacio. Suelos de mosaicos con mármoles antiguos, un lenguaje a la antigua, relieves y bajorrelieves con historias de la mitología en los muros, etcétera, etcétera. Esta es la mejor revancha, ¿no?, que puede tener Pío VII frente al imperialismo cultural napoleónico. Y quería acabar esta conferencia, que creo que ya he hablado demasiado, con otra anécdota, la última, ¿no? Esta tiene que ver también en 1813, una fecha bastante importante por lo que le digo, ¿no? Porque ahí ya se empiezan a ver las orejas al lobo y el imperio se empieza a dar cuenta de que esto probablemente no vaya a durar tanto como queríamos. Y en esta fecha, Dominique Vivant-Denon, que era, como les dije, el ministro de las Artes de Napoleón, manda una carta al ministro del Interior en París con el programa iconográfico que había decidido para la rotonda de Apolón del Louvre. Para los que habéis estado en el Louvre es este espacio, ¿no?, emblemático del museo, con una bóveda con casetones pintada, y que tenía que asumir una función muy importante dentro del Museo Imperial. Y es curioso que los temas que eliges en el centro, Napoleón dando la escultura antigua a Francia, ofreciendo la escultura antigua a Francia, y alrededor una serie de tondos con reyes, mecenas y artistas europeos, entre los cuales Lorenzo de Médicis o Felipe IV y Velázquez, ¿no? Claro, así esta nueva decoración del célebre espacio que iba a ocupar la rotonda de Apolo tenía que representar el microcosmos de territorios, de monarcas y artistas anexionados a este gran imperio de Napoleón y que estaban además presentes en las colecciones del museo, siguiendo un esquema muy, muy similar
a lo que se planteó en el quinquenio napoleónico, como hemos señalado en esta conferencia. Un espacio que se había convertido en el centro de poder político napoleónico en Italia, donde confluyen temas, técnicas y artistas provenientes de distintas latitudes del imperio, desde España a Venecia a la propia París. Así, casi al final de esta epopeya napoleónica, el museo y el palacio, unidos por la omnipresencia de lo artístico, se tenían que convertir en dos espacios paralelos donde la política pudiera expresarse como se expresaba en el campo de batalla. Y en este contexto, José de Madrazo, como el arquitecto Percier, el pintor Camuccini o Álvarez Cubero, son cuerpos que gravitaron con mayor o menor brillo en torno a este astro cegador que fue Napoleón Bonaparte, atraídos y relacionados entre sí por un sistema de equilibrios artísticos con el que mantuvieron, desde luego, actitudes heterogéneas, pero del que supieron obtener un alto rédito personal al amparo de los grandes proyectos delineados por la ideología del imperialismo cultural. Y en esto, creo que pensar en la obra de estos artistas no puede hacerse solo desde la aportación individual, sino desde su pertenencia a un sistema internacional donde, por cierto, más allá de lo individual, despuntan los análisis transversales de temáticas como la de los juramentos de papel. Un sistema contra el que se rebelan, ¿no? pero con el que al final están deseando involucrarse a toda costa. Sus interacciones con la nueva élite, las transferencias y diálogos que estos espacios como el Quirinal favorecieron en su obra, o el estudio de las estrategias utilizadas para la autopromoción y la inserción en los distintos regímenes en el poder, son vías que hoy a los historiadores nos permiten mirar de otra manera la producción de esta generación de jóvenes cuya carrera se forjó en gran medida bajo los peligros inminentes y las oportunidades infinitas del Imperio Napoleónico. Sí que conviene, y con esto acabo, y es algo que la historiografía española no ha afrontado, creo, aún como se merece, no creer de manera absoluta en estos juramentos de papel que hoy llenan los museos y los archivos de Europa, puesto que las cuestiones que hemos abordado hoy aquí demuestran sobre todo algo. Y este algo es que en un contexto de permanente revolución y cambio, los trazos, las palabras y el papel son frágiles y sobre todo fácilmente manipulables, ya que solo las piedras de Roma resisten hasta nuestros días a los caprichos de esa historia que Napoleón intentó conquistar. Muchísimas gracias por su atención.